Muy buenas, soy Alejandro Martínez, bienvenidos a mi canal y hoy continuamos con nuestra serie sobre la columna vertebral y nos metemos ya más de lleno en un concepto muy importante tanto para el rendimiento como para la salud, que es la estabilidad del raquis o la estabilidad de la columna vertebral. Así que yo me callo ya y dentro vídeo. Bien, pues el concepto de estabilidad raquídea está relacionado con estos cuatro elementos. Aquí ya nos metemos mucho con el tema del core, ¿no? Es un término o que se llama núcleo, que es como toda la musculatura, todas las estructuras en general del tronco. Como veis, ya es imposible separar las cosas porque todas tienen conexión. Pero bueno, lo que decía, la estabilidad raquídea depende de cuatro elementos. El primer elemento sería el sistema de control, por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Desde el cerebro se envía una orden que pasa por la médula y luego ya hacia los nervios y finalmente llegará al músculo con una orden de contracción o relajación muscular. A estas neuronas que se unen a los músculos, a las fibras musculares, mejor dicho, se llaman motoneuronas. Después tendríamos el sistema pasivo, que son estructuras que realmente no están en movimiento, por eso se llaman pasivo, como por ejemplo, bueno, no están en movimiento, no tienen la capacidad de contraerse o de generar movimiento, como sería el caso de los huesos o los ligamentos, clarísimo ejemplo, una vértebra. Aquí tenemos la vértebra C7 con su apófisis tan característica. Y finalmente tendríamos el sistema activo, que ya sí que sí serían los músculos y los tendones. Aquí tenemos el recto del abdomen, o comúnmente conocido abdominales o six-pack, ¿vale? Y ya sí que sí, y lo que va a ser el tema del vídeo será los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales también van a influir en la estabilidad raquídea y no vamos a olvidarlos, también forman parte del core, ¿vale? Y son estructuras cartilaginosas que están entre vértebra y vértebra. Muy bien, pues aquí tendríamos un esquemita sencillito de parte de la columna vertebral, en donde podemos ver entre las vértebras los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales soportan distintas cargas según la posición en la columna en la que estén. Por ejemplo, la zona de la columna lumbar, que es la que está por encima de la cadera, va a soportar más presión que la zona de la columna cervical. También, en parte, los discos intervertebrales van a ser los responsables de las curvaturas fisiológicas de la columna, junto con la morfología de las vértebras. Es muy importante saber un poquito la anatomía de los discos intervertebrales porque nos ayuda a entender su relación con las fuerzas y los agentes externos que van a interactuar con ella. Entonces, básicamente tenemos que el disco intervertebral está formado por un núcleo que se llama núcleo pulposo, ¿vale? Que es el encargado de transmitir las presiones, y tenemos el anillo fibroso. El anillo fibroso, aquí lo podemos tener, está formado por fibras de colágeno, pero se distribuyen de una forma muy peculiar, ¿vale? Entonces, de fuera hacia adentro, poco a poco empezamos con disposición más vertical y poco a poco vamos diagonal hasta ir en más horizontal. Pero es que también, si tenemos unas fibras que primero van en sentido hacia la izquierda, la siguiente capa, porque es como una cebolla, irá hacia la derecha y la siguiente hacia la izquierda. Esto tiene muchísima importancia a la hora de entender cómo interactúa con las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales, concretamente el anillo fibroso, está muy bien preparado para las fuerzas de tracción, pero no tanto para las fuerzas de cizalla, de compresión o de torsión. Por eso muchas veces
siempre se ha dicho, ojo con los movimientos de rotación de columna porque te puedes lesionar. Y en parte es por la estructura de los anillos, ¿vale? Porque si yo hago este movimiento de torsión, solo voy a poder activar las fibras que van hacia la derecha, dejando de lado las fibras que van hacia la izquierda. Entonces es como si solo pudiésemos coger parte de su potencial. Por eso es más lesivo. Parte de las funciones o la función más importante de los discos intervertebrales es facilitar los movimientos que ya hemos dicho en el vídeo anterior, como flexión-extensión, inclinación lateral o rotaciones. Pero es que también son capaces de limitar el movimiento. Es decir, yo tengo cierto grado de flexión y cierto grado de extensión, y eso en parte viene por estas estructuras. También tenemos que entender que las presiones o las fuerzas que actúan sobre estos discos vertebrales van a cambiar según la posición en la que estemos. Si estamos, por ejemplo, de pie, podemos ver aquí que las fuerzas de compresión son, por decir un número, porque podría ser fácilmente 2600 newton. Sin embargo, si yo ya me agacho a coger una carga, todas estas fuerzas de compresión van a aumentar muchísimo. Por tanto, siempre se suele decir, cuidado con cómo cogemos las cargas, cómo coges a un niño, no hagas esto porque mete muchísima presión en los discos intervertebrales. Aquí lo podéis ver. Cuando yo flexiono la columna, aquí se está generando un estrés brutal, ¿vale? Los discos intervertebrales se adaptan a esa situación de flexión de columna, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aparte de que aquí hay mucho estrés, el núcleo pulposo, ¿vale? El núcleo pulposo se va a desplazar hacia el exterior. Y eso, si forzamos mucho, tenemos lo que se llama protusión discal, que muchas personas adultas, o al menos unas cuantas cuando yo estuve haciendo prácticas, tenían este problema, una protusión, que sería como que parte del disco, del disco pulposo pues se sale un pelín, ¿no? Por estas fuerzas, generalmente por coger cargas de malas formas, pero también pueden ser por accidentes o lo que sea. Y ya para finalizar voy a terminar con dos conceptos muy importantes, el de autoestabilización del raquis y el de cronificación. La autoestabilización del raquis, ¿qué es básicamente? Bien, pues cuando hacemos cualquier movimiento, en este caso he hecho una flexión, los discos intervertebrales se deforman para poder adaptarnos a esa situación. Pero ya cuando yo vuelvo a la posición erguida, esas modificaciones tardan un pelín en volver a su estado normal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo malos hábitos, como por ejemplo estar en una silla sentado con la espalda doblada en excesiva flexión, esto se va a cronificar y la capacidad de los discos intervertebrales de volver a su posición inicial se va a ver mermada. Y ahí ya es cuando surgirían muchos de los problemas que tenemos, porque siempre, y sí que es verdad que me gusta recordar muchísimo, no llegamos a X enfermedad o a X patología de la noche a la mañana. No llegamos con una escoliosis en una semana. Es un proceso muy largo, ¿vale? Y que sobre todo al final se extiende en el tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, que será ya entrando en profundidad en los músculos, en los ligamentos, y ya nos iríamos directamente a la parte de patología. Recordad que podéis suscribiros por aquí y si no, seguid viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.